X nos encuentran como @Andy_Colombia y en Instagram también nos podemos conectar a través de la cuenta Andy Colombia Oficial. Ahí estamos también con nuestro numeral Agroindustria Andy, moviendo la conversación y trasladándola también a este ámbito digital para que las personas que no están presentes pues también puedan poder observar las memorias de este congreso. Además, también recordarles la campaña de apoyo humanitario que está liderando la ANDI, la Fundación ANDI y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia para atender también la emergencia en el país que está ocurriendo a causa de esta temporada de lluvias. Estamos en emergencia. El país nos necesita hoy. Las lluvias han golpeado con fuerza a Córdoba y otras regiones del país. Más de 20.000 familias lo han perdido todo. Sus casas, sus cultivos, sus caminos. Hoy Colombia necesita de todos. Puedes apoyarnos donando alimentos, artículos de aseo o haciendo una donación en dinero. Tu ayuda puede convertirse en esperanza para miles de familias. Dona ahora. Visítanos y conoce cómo apoyar en abaco.org.c/emergencia invernal Colombia. Entonces, esa es la invitación también especial que tenemos para solidarizarnos con las personas damnificadas por esta fuerte temporada de lluvias que atraviesa nuestro país. Vamos ahora a dar inicio a un espacio, una actividad también bien importante para nuestro Congreso, el taller de construcción colectiva titulado Las 10 prioridades agro más industria para el próximo gobierno. Y para este taller invito a que nos acompañe en el escenario a Cecilia López, exministra de Agricultura, también Felipe Roa, investigador y profesor en sistemas agroalimentarios de la Universidad de los Andes, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Andrés Valencia, exministro de Agricultura, Alejandro Vargas, gerente general de ALSEC. Y por supuesto también a los facilitadores Linda Camacho y Zane Daher, quien nos estará acompañando para la realización de este taller de construcción colectiva. Y para moderar este espacio, por supuesto, invitamos a Bruce McMaster, presidente de la ANDI, quien también estará moderando este espacio. Bienvenidos a todos. Bueno, pues muchas gracias. Este espacio que vamos a tener ahorita es un espacio que va a requerir de la participación de ustedes. Lo vamos a ver ahora porque se van a encontrar ustedes con que va a haber un mecanismo mediante el cual ustedes van a poder estar opinando y van a poder estar complementando lo que dicen los panelistas, y para los panelistas tenemos una serie de preguntas. Tenemos en este momento con nosotros, bueno, ya los presentaron a los cuatro, pero a los cuatro les quiero agradecer, 5 en realidad, les quiero agradecer porque cada uno de ustedes tiene una especialidad, cada uno de ustedes tiene un conocimiento, cada uno de ustedes trae una experiencia especial, cada uno de ustedes nos va a alimentar y nos va a, de alguna forma, a despertar la creatividad y a despertar las ideas, que es un poco lo que nosotros estamos pensando que suceda durante este panel en particular. Lo hemos denominado taller de construcción colectiva porque la idea es que basados en las ideas de fuerza que ellos nos van a ir planteando, nosotros podamos, mediante la herramienta que vamos a ver ahorita, nosotros podamos ir construyendo y podamos ir complementando lo que dice, lo que creemos entre todos. Como se van a dar cuenta, muy seguramente lo que va a terminar sucediendo y lo que vamos a terminar encontrando como un resultado no es lo que cada uno de ellos cree ni tampoco lo que cada uno de nosotros creemos, sino es el colectivo de lo que en promedio podemos pensar todos, o que de alguna forma es la identificación de cuáles son los elementos comunes en donde nosotros tenemos, digamos,
diría yo, propuestas para el país o propuestas para poder salir en esto adelante. Bueno, ya sabemos que tenemos a la doctora Cecilia, a Felipe Roa, Jorge Bedoya, Andrés Valencia, Alejandro Vargas, para todos, digamos, es muy importante. Diría yo que deberíamos comenzar en este momento con el planteamiento del reto, pensando en que nosotros tenemos en este momento un sector, como decíamos esta mañana, con una gran cantidad de oportunidades, pero también con una gran cantidad de desafíos que no han sido cumplidos. Probablemente todos nosotros tengamos ideas, probablemente todos nosotros tengamos opiniones alrededor de cuáles son las cosas que nos están faltando y cuáles son las cosas que hemos debido hacer en el pasado que no hemos hecho ahorita, que no hemos hecho hasta ahora, pero que podemos de alguna forma plantear en adelante. Hemos querido de alguna forma imaginarnos que es un ejercicio proactivo, que es un ejercicio en donde además no podemos esperar a que la solución sea una solución que nos la provea un gobierno o unos gobiernos o unos líderes o un ministro de Agricultura en un momento dado. Aquí tenemos dos exministros de Agricultura en los dos extremos del panel en este momento. Sí. ¿Qué dijiste? Ella tuvo más plata. Que tú tuviste. Conseguí más plata. Ella tuvo más plata, entonces dice que porque la consiguió. Bueno, diría yo que además es muy importante decir que la agroindustria y la agricultura es mucho más que sembrar y que tener eventualmente en términos pecuarios, digamos, la posibilidad de tener animales que eventualmente sirvan para ser parte de la proteína animal. La agroindustria también tiene que ver con todo lo que sucede en el campo, con todo lo que sucede en el sector rural, con todo lo que sucede en esa parte de nuestra geografía nacional que sin duda alguna es la base social de donde nos estamos desempeñando. Diría que el taller todo tiene como una gran pregunta. Ahí ustedes tienen ya un código QR que lo pueden escanear. El taller todo tiene una gran pregunta que es: ¿cuáles son las acciones prioritarias que Colombia debería emprender hoy para consolidar un modelo de agroindustria competitivo, sostenible e incluyente para los próximos años? Esa es como de alguna forma la pregunta orientadora general que quisiéramos poder resolver aquí, y les vamos a pedir que comiencen a pensar en esos términos. ¿Cuáles son las acciones que deberíamos en este momento, en un país como Colombia, tomar para lograr efectivamente cumplir con ese sueño o poder materializar la oportunidad que nosotros hemos visto hacia adelante? Antes de comenzar el taller mismo, le voy a pedir a nuestros socios en esta metodología, que son Linda Camacho de Deloitte y Zane Daher de Deloitte, a los dos, que nos cuenten y nos guíen un poquito para que entendamos todos cuál es la metodología que vamos a utilizar y para que ustedes se vayan familiarizando con la misma y hagamos algunas pruebas de manera que nos dé de alguna forma como el mapa y la ruta de cómo nos podemos mover durante los próximos minutos. Esto va a durar 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Gracias, Bruce. Bueno, mi nombre es Linda Camacho. Hay que aprenderlo. Gracias, Bruce. Mi nombre es Linda Camacho, soy socia en Deloitte y me siento honrada de estar acá representando la firma y acompañando a la Andy en este panel. Como les mencionó Bruce, primero empecemos todos por escanear el código QR. Hasta el momento van 135 personas que se han unido. Esperamos que se unan un poco más. En la medida en que participemos activamente en el panel, ustedes como público, vamos a poder tener un mejor resultado. ¿Cómo va a ser la metodología? La dinámica es muy sencilla, como mencionaba Bruce. Vamos a tener una única pregunta que los 5 panelistas van a responder, y la idea es que tan pronto termine el panelista o durante la intervención del panelista, el público pueda comentar al respecto de esa postura. Pasarán los 5 panelistas y después habrá una segunda ronda donde los panelistas podrán ver cómo quedó compuesta su nueva intervención
Y esa composición se hará a través del uso de inteligencia artificial que se alimentará con el input que ustedes como público den a cada una de las posturas de cada uno de los panelistas. Entonces, no siendo más, Bruce, te doy la palabra para que des la bienvenida a nuestra primera panelista. Ojalá se puedan unir más, creo que somos cerca de 200, 300 personas aquí, todavía falta un par de personas del público para que ojalá se animen a acompañarnos. Fíjense ustedes, ya tenemos 170 personas conectadas. Entiendo yo, o tengo por lo menos escrito aquí, que en este momento deberíamos hacer algunas preguntas sí. Yo me voy a bajar para hacerles las distintas preguntas y aquí la idea es que todos empiecen a interactuar. La razón por la cual no le habíamos dado inicio a esto era para darle la oportunidad a más gente del público que se uniera, pero ya quedamos 174 personas que van a participar activamente dentro del panel. Muy bien. Ahí están viendo la pregunta, les estamos preguntando desde qué región están participando ustedes, desde dónde provienen, dónde se identifican, a quién creen que representan. Ahora les estamos preguntando a qué sector representan y aparecen varias alternativas: productores agropecuarios, industrias transformadoras, gremios, gobierno nacional, academia, empresas de tecnología y servicios, cooperación y otros. Y fíjense ustedes cómo se va conformando el PAE allá. El 18% son empresas de tecnología, el 22% son academias y centros de investigación, el 18% son industrias de transformación, 13% productos industriales, el 13% productos agropecuarios, perdón. Hay 13% aquí, que es otro. Bien. ¿Dónde están los del gobierno? ¿Perdón? ¿Que dónde están los del gobierno? Me está preguntando a mí. ¿Hay algunas personas del gobierno nacional? Sí, hay algunas personas. Allá hay una persona, sí, allá hay. Bien. Luego les estamos preguntando qué palabra creen ustedes que representa mejor su percepción, una palabra alrededor del actual frente a la agroindustria colombiana. Y esta es una nube en donde ustedes están viendo, aparece oportunidad, oportunidades, potencial, crecimiento, competitividad, resiliencia, transformación aparece allí, soberanía alimentaria, retos, es un tesoro. Hay quien dice que hay incertidumbre, hay quien dice que está subestimado, que hay tensión, que es precaria. Transformación aparece allí también importante. Atraso, esperanza. Bueno, pues tenemos en este momento que han votado 136 de las 137 de las 140 de las 178 personas, 139 realmente, de las 178 personas que quedaron inscritas en la plataforma. Y esta, digamos que es la nube, no es sorprendente. Nos gusta que lo vean así, lo ven como una oportunidad, lo ven como potencial, lo ven retador, oportunidades, quizá uno pudiera sumar oportunidad y oportunidades, competitividad, sin embargo incertidumbre, no es pequeño y aparece aquí abajo. Veamos allá atraso, que también de alguna forma termina retador, digamos, retadora, aguante, dijo alguien, desafiante, ambición
improductivo, fíjense ustedes, rezago, bueno, temor, entropía, comercio, y esta fue un poquito como la nube de lo que ustedes dijeron hasta ahora. Esto lo votaron 144 personas, 145 personas lo han votado de las 179 que han estado inscritas. Bien. Con esto vamos a intentar ahora hacer un ejercicio un poco más profundo. Ya saben cómo va a funcionar. Esto nos da muchas ideas. Esto nos genera, digamos, como un mapa en donde comencemos a actuar, pero vamos a hacer ahora el ejercicio con nuestros panelistas. Y les vamos, la forma como lo vamos a hacer ahorita es que les vamos a dar 5 minutos a cada uno de ustedes para que ustedes hagan su ponencia, digamos, en microponencia, alrededor de dónde están viendo las oportunidades y qué es lo que tenemos que hacer. Y luego le vamos a dar 5 minutos a ustedes para que ustedes complementen lo que dijo cada panelista. Lo vamos a hacer en orden uno a uno, porque uno después no se acuerda. Entonces uno, esto lo dijo Cecilia o esto lo dijo Jorge Enrique y no lo vamos a saber bien. Entonces vamos a darle a cada uno de ustedes a los panelistas 5 minutos para que hagan presenten su postura y 5 minutos a ustedes para que ustedes la complementen a ver qué resultados complementarios podemos nosotros construir alrededor de lo que nos dice cada panelista. Vamos a arrancar con Cecilia López. Adelante, Cecilia. Está prendido, está prendido. Muy bien, muchas gracias, Bruce. Muy rápido. Bueno, mi propuesta es la siguiente. Normalmente nos han dicho que debemos desarrollarnos como lo hicieron los países ricos. Primero el agro hasta que se agota, después la industria y después servicios. Mi propuesta es la siguiente. Mirando las grandes perspectivas que tiene el sector rural y la agroindustria, creo que nosotros vamos a tener que volver a otro modelo o tener un modelo distinto en donde volvamos al agro y a la industria, en este caso la agroindustria. Me parece que esa es una decisión que tiene que tomar el país y ahí sí el Estado debe tener claramente cómo toma esa decisión y cómo centra el desarrollo allí. Yo creo que no tengo que entrar en por qué. Lo vimos esta mañana, Bruce lo expuso claramente. Tenemos todas las posibilidades por la gran demanda de alimentos. Tenemos una biodiversidad por explorar que puede fomentar toda la industria de cosméticos, de alimentos, de medicamentos, etc. Pero quisiera agregar que para que eso sea una realidad, tenemos que partir de una base. El agro necesita la agroindustria, el sector rural necesita la agroindustria. Pero tal vez más importante, la agroindustria no puede existir sin el agro. Y ahí sí yo veo un complemento a lo que tú presentaste, Bruce. Estoy totalmente de acuerdo con tu mirada, que me pareció extraordinaria, pero ahí faltó una cosa. Ustedes no están mirando lo que está pasando en el sector rural, y si el sector rural no cambia, aquí no hay agroindustria. ¿Por qué? La mayor brecha social del país está entre el campo y la ciudad. Y además, no solamente eso, que si eso sigue, una informalidad del 85% en el campo, una pobreza del 40 y pico por ciento, mientras la pobreza del país es 30 y pico, unas condiciones de educación y de salud absolutamente rezagadas. Entonces, si no resolvemos esto, si ustedes no reconocen, yo he visto ausente aquí la crisis rural en un debate sobre la agroindustria. Agroindustria sin agro no es agroindustria. Y ahí hay un compromiso, y con esto más o menos cierro, es que el sector agroindustrial es el sector moderno y no puede seguirse viendo desde el Estado, como me ha tocado a mí como ministra y seguramente le tocó a Andrés, que el malo es el sector empresarial, porque es el que acapara el crédito, tú me puedes reforzar con eso, y el sector rural viéndolo como su enemigo. Ahí la alianza entre los dos sectores es crítica y para eso tiene que haber un reconocimiento que, lo repito, no hay agroindustria con un sector rural lleno de dificultades. Serán islas de progreso y necesitamos una integración total de la producción rural colombiana, que todavía es muy importante en el país, con la industria que tiene futuro, que es la agroindustria. Bien.
Tenemos ahora unos minutos, por favor. Ya hay personas que se adelantaron, lo cual me parece muy, muy bien para ir dando sus propuestas. Por favor, comenten lo que dijo Cecilia y complementenlo. En este momento dediquémonos a eso. Ella hizo su postura, compleméntelo. Ya tenemos 24 respuestas de las 182 personas que están inscritas. 24 comentarios o 24 propuestas. Una parte que no les he contado o no les hemos contado en detalle es que el modelo de Deloitte tiene un modelo de inteligencia artificial que luego va a procesar todas las preguntas y va de las preguntas a intentar construir, digamos, las ideas que verdaderamente representan mejor al grupo, al universo de las 182 personas que estamos aquí. Es decir, y ellos van a terminar diciendo, vamos a, de alguna forma, como resumen de lo que ha venido sucediendo, esto es lo que hemos logrado identificar. Yo les diría que démonos unos 3 minutos más para comentar lo que plantea Cecilia. Y dicho eso, pasaríamos a la ponencia de Felipe Roa. Terminemos 2 minutos más. Ya tenemos bastantes, fíjense ustedes, tenemos 52 comentarios en este momento. Sí, un montón. Un minuto más. Veo que todavía están escribiendo. Hay 81 comentarios en este momento de las 186 personas, 83 comentarios, 84, 85. Bueno, muy bien. Nos quedamos con 90 comentarios, no pocos, no pocos comentarios sobre la ponencia de Cecilia. Vamos, por favor, vamos ahora con Felipe y vamos a pedirle a Felipe que durante 5 minutos nos hable de sus ideas y a ustedes les vamos a pedir que comenten, complementen, repito, lo que Felipe ha dicho, o lo que Felipe diga, perdón. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Yo quiero responder a la pregunta de cuáles deben ser esas prioridades. Voy a empezar con una que yo considero una responsabilidad absoluta, y es esta. Tenemos que tomarnos en serio la adaptación al cambio climático. Que estamos viendo hoy en Córdoba no es de esta semana, es un fenómeno atípico relativamente, pero hace 16 años, en el 2010, estábamos en el fenómeno de la Niña, medio país inundado. ¿Y qué aprendimos de eso? ¿Qué aprendimos para hacer planeación? Una de las visiones que el sector se ha planteado es convertirse en la despensa de alimentos del mundo. Y esa despensa de alimentos del mundo como una potencia que puede alimentar a su país, pero que puede también exportar alimentos de calidad a otras regiones del mundo. Y esa visión es muy loable, entusiasma mucho, pero esa visión la estamos haciendo sin un piso sólido, que es poder adaptarnos al cambio climático. ¿Qué es la adaptación al cambio climático? Es entender cómo está cambiando la temperatura, cómo está cambiando la precipitación. Yo quisiera preguntarles a todos los asistentes, el año pasado el IDEAM publicó los nuevos escenarios de cambio climático para 2100 para Colombia, que muestran cómo van a cambiar las condiciones de precipitación y temperatura de aquí a 2100. Por favor, levanten la mano cuántas personas revisaron y analizaron ese informe que publicó el IDEAM para sus municipios de influencia. 1, 2, 3. 4. Y 4. Bueno, muy bien. Esa es una invitación muy importante. Este informe nos dice que en algunas regiones del país, en el mejor de los escenarios, la temperatura va a aumentar 3 grados. En el peor de los escenarios, la temperatura puede aumentar 5 grados, como es el caso del Bichada. Y lo mismo nos pasa con las precipitaciones. En algunas regiones del país, como Risaralda,
las precipitaciones pueden estar aumentando 23%. ¿Quién está incluyendo eso en su planeación de largo plazo para convertirnos en la despensa de alimentos del mundo? Esa es mi primera prioridad, mi llamado a la acción es: tenemos que revisar esos informes. Siempre decimos no hay suficiente información, es un sector con mucha información, pero hay información muy valiosa que se está produciendo pues desde algunas entidades del gobierno, como lo es el IDEAM. Y si a eso le superponemos otro aspecto, que es la seguridad alimentaria, en línea con lo que la exministra Cecilia estaba diciendo, son las condiciones de seguridad alimentaria. Córdoba, en el último año, según las últimas cifras del DANE, aumentó casi en 20% su inseguridad alimentaria para 2024, que son las últimas cifras que tenemos. Ahora, con la ola invernal, con esta emergencia que estamos viviendo, ¿cómo se van a sortear las condiciones socioeconómicas en este departamento, sabiendo que ya venía con un incremento de la seguridad alimentaria? Entonces ahí va el segundo punto, tenemos que fortalecer seguridad alimentaria, particularmente en las zonas rurales del país. Ahí cierro. Sí, la frase que había puesto Felipe, que es la que aparece arriba, había dicho impulsar la adaptación climática y el desarrollo territorial desde los PEDET para poder proteger la seguridad alimentaria, medios de vida rurales e inversión. Y está la postura que él plantea. Y por favor comenten, vamos a darnos los mismos 4 o 5 minutos, ya hay 22 comentarios de los 187 conectados que tenemos en este instante. Te preguntan si crees que estás hablando de adaptarse o de mitigar o reducir los efectos del cambio climático. No sé si quieres... Ese es muy buen punto. Y un poco lo mencionabas tú, Bruce, esta mañana. El tema de la adaptación al cambio climático no solamente se trata de hacer una transición energética, porque de nada nos sirve tener paneles solares por todas partes si los paneles están inundados. Entonces, inundados. ¿No? La transición energética es muy importante. Colombia contribuye solamente 0.5% de las emisiones de CO2 a nivel global, y en cambio sí sentimos todos los efectos, y desde la investigación que venimos haciendo, pues nosotros nos damos cuenta que hay mucha prominencia en la transición energética, que sí es importante, que no nos podemos quedar fuera de toda esta onda de la transición energética, pero es absolutamente importante poder ajustar las empresas, los negocios y los medios de vida a las nuevas condiciones del clima en materia de temperatura, de precipitación y variabilidad climática que no podemos reversar. Sí. Pues tenemos 2 o 3 minutos para que terminemos de hacer los comentarios nosotros. Ya llevamos 66 preguntas. Sí, uno corto, por favor. Yo creo que una cosa muy importante es que el diagnóstico que se ha hecho sobre el problema de la transición energética es equivocado. El problema no es el petróleo, el problema es el sector rural. Es ahí donde se está produciendo el poquito gas que estamos, lo poco que estamos contribuyendo a la contaminación. Se está produciendo fundamentalmente en el agro, pero también en el agro es donde está el potencial. Sí. No solamente está el potencial en términos económicos, sino están las tierras raras, está todo lo que la biodiversidad, preservar esa biodiversidad. Entonces me parece muy importante que quede claro que el diagnóstico que se ha tenido, que es que aquí acabando con el petróleo y acabando con el carbón, es que vamos a hacer la transición. No, lo necesitamos como está haciendo el Brasil, mientras podemos disminuir la contaminación que se produce en el agro y desarrollar el potencial del sector rural para contribuir a la transición energética. Me parece que ese punto fue claro. Que alguien me haga el favor de poner eso aquí dentro de los comentarios, ya que yo no puedo ponerlo dentro de los comentarios. Estoy de acuerdo con Cecilia. Muy bien. Bueno, muy bien. Nos quedamos con 75, 76, 77. Bueno, vamos para 80
casi 80, ya tenemos 80 de los 188 comentarios. Bueno, 81, no quiero dejar a nadie por fuera, no quiero que se nos quede nada por fuera. 82, en 30 segunditos como para poder cerrar y para darle la palabra a Jorge Enrique Bedoya. 85 comentarios, hay unos deditos ahí hacia arriba en verde. 84, muy bien. Yo diría que cerremos aquí, 85, cerramos aquí y vamos a pedirle a Jorge Enrique que nos cuente sus ideas y su propuesta y su planteamiento. Por favor, Jorge Enrique. Gracias. Hola. ¿Ya? Gracias, Bruce. Lo que cuando hicimos el ejercicio, yo lo que planteaba era un tema muy de política pública y no voy a repetir lo que dije esta mañana. Pero indiscutiblemente yo creo que si la iniciativa del sector privado tiene todas las condiciones para trabajar en un país como Colombia, el detonante es brutal. Y lo hemos visto a pesar de las adversidades que hemos tenido como país en materias de seguridad, en materia de todo lo que hemos sufrido los que somos mayorcitos ya, tanto camino recorrido en el campo. Definitivamente estamos probados de que ante la adversidad el pueblo colombiano se crece y lo que es la ruralidad no deja de trabajar. Entonces mi orientación, además de lo que está ahí escrito, que lo mencionaba esta mañana, es el tema de cómo dinamizar el consumo de alimentos en Colombia y lo segundo es cómo llegar a los mercados internacionales. Y el tema de dinamizar el consumo de alimentos en Colombia, un poco en la línea de lo que está diciendo Felipe, la inseguridad alimentaria es o por acceso o por oferta, capacidad de comprar alimentos o porque no haya comida. En Colombia el problema no es que no haya comida. Bruce lo decía esta mañana, 87 millones de toneladas de alimentos. El problema es que no le llega a todo el mundo y hay gente que no tiene con qué comer. Y la comida va de la mano del empleo. Y Cecilia lo decía, en la ruralidad el empleo informal es el 85-86%. Lo decía esta mañana, el mercado laboral colombiano, tenemos más de 13 millones de colombianos en la informalidad laboral. Entonces, la carga del consumo de los hogares de nuestro país debe ir de la mano de la generación de empleo. Y para que eso ocurra, las políticas que se deben incentivar es que se pueda generar empleo formal en Colombia. Porque el sector privado, y Bruce, que representa obviamente a la mayor organización de empresarios de nuestro país, pues está probado que el empleo lo genera el sector privado. Eso no es a punta de, con la plata del Estado, generar OPS y gastarse toda la plata en vez de hacer obras públicas en contratistas en las entidades del gobierno nacional, como ha hecho el gobierno del presidente Petro en los últimos 3 años. Y ahí es donde está esa receta, porque el consumo de los hogares es la mejor respuesta para nosotros. El mercado internacional, y lo hablamos ahora con el presidente Augura y con la presidenta Corpojas, frente a la adversidad de la tasa de cambio, la reingeniería de cómo llegar a los mercados, cómo ser más eficientes en los volúmenes, en las cadenas logísticas e indiscutiblemente en el tema del precio y la diferenciación del producto en el mercado, que es lo que le puede pasar al aguacate Hass si uno logra convertir el aguacate Hass en un producto de consumo en el mercado nacional. Y ya con esas dos piezas que están conjuntas, pues ahí hay un enorme potencial que se puede aprovechar si las reglas de juego que plantea el Estado regulador, y en eso pues hay que ser claros que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional delimitan la cancha de juego para que podamos tener esa concepción de cómo aprovechar el potencial que tiene Colombia. Y dos cosas finales que puede que no apliquen a todos los sectores, pero que para un país como Colombia yo creo que es una receta de éxito, al menos en lo que yo he visto en los diferentes sectores de la producción. Economías de escala e integración vertical. Integración vertical es como de la granja a la mesa. Eliminación de intermediarios si se quiere, miren el caso de la papa tan dramático, versus el éxito que tienen los que venden carne de cerdo en canal empacada o en el caso de los huevos. Y economías de escala, pues es más fácil negociar una tractomula cargada de urea que ir a un almacén de distribución en un municipio a comprar 3 bultos. Porque como somos un país pobre o de ingresos medios bajos, definitivamente necesitamos, como lo decía en la mañana, producir comida barata. Y en el mercado internacional también, porque obviamente la comoditización de nuestros productos obliga a que tenemos que competir cada día con proveedores mucho más arriesgados. Y si uno mira el caso de Europa con el banano,
Allá no hacen sino hablar de salarios justos, pero nunca hablan de precios justos para nuestros bananeros, que es lo que nosotros necesitaríamos. Eso sería, Bruce, como mi aporte al qué hacer y cómo nos movemos, más allá de lo que está en la pantalla, donde yo sí creo que el Estado tiene una enorme responsabilidad, no de regular, sino de facilitar las condiciones para que la iniciativa privada se desarrolle, porque está probado que aún ante la adversidad los colombianos somos muy berracos en eso. Llevamos 38 comentarios ya a tu planteamiento, 39. Si tú tuvieras que hacer unos bullets con una palabra de las cosas que dijiste seguridad, dijiste dinamización de la demanda, dijiste productividad, dijiste el Estado, digamos, como proveedor de condiciones para… ¿Qué más incluirías? Cambio mental, yo creo que ese es muy importante. Y voy a repetir la que dije al final del panel anterior, voten bien. Y votar bien. ¿En serio? ¿En serio? Muy bien. Y en marzo también en el Congreso de la República. Exacto, muy Cecilia bien. le tocó medirse y por eso fue que salió del ministerio, por hacer patria. Porque querían meter por la puerta de atrás lo que hoy quieren meter en la jurisdicción agraria y Cecilia se la atravesó al presidente y por eso decidieron que no continuara en el gabinete. Yo te tengo que hacer un reconocimiento por eso. Yo le agregaría a votar bien. Yo le agregaría a votar bien, exigir un excelente ministro de Agricultura. Yo creo que eso es crítico. Aquí que no se improvise. Afortunadamente, y hablo por Andrés, Andrés es uno de los ejemplos de los excelentes ministros de Agricultura en un gobierno que ha sido muy criticado. Yo pido un aplauso porque él sin mucha plata hizo mucho. Muchas gracias, Cecilia. Muy bien, muy bien. Tenemos 190 personas conectadas, 60 comentarios, démonos 3 minuticos más, mientras pensamos también en cómo votar bien. ¿Y qué sigue? Tú ya sabes, tú no necesitas pensar cómo votar bien. 61 comentarios. $65, démonos 30 segundos más para ir cerrando, 66, 67 comentarios. Ahí vamos a tener un resultado muy, muy rico porque fíjense, se está hablando de muchas cosas, de seguridad alimentaria, de seguridad, de apoyo al agro, articulación en gestión, la cultura del consumo interno. Bruce, si me permites, es que viendo de las cooperativas que juegan un papel importante, yo coincido plenamente con lo que se dice allí. Pero cuando uno va a aterriza y hay cooperativas de cooperativas, si la cooperativa no está orientada a ganar plata, se convierte, y lo hemos visto en muchos casos, en que lo que se reparten es la burocracia de la cooperativa. Sí. O las asociaciones a veces de productores, que la gente piensa muy románticamente en una asociación de productores, pero no como un tema de eficiencias económicas. Sí, sí, es válido. Y bueno, muy bien, 78, vamos, cerramos ya, tenemos 78, 79 comentarios, 80 comentarios. Si les parece bien, cerremos allí y vámonos entonces a oír a Alejandro. Vinimos en este orden. En realidad habíamos puesto primero a Andrés, pero vamos a dejar que Andrés termine. Entonces, si quieres, oír a Alejandro y terminamos con Andrés. Perdón, creo que le armo un rollo a ustedes si cambio de orden o no. Sí. Entonces, no. Entonces, vamos a decirle a Andrés. Vamos a decirle a Andrés, por favor. Alejandro, ahorita te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Bruce, y un saludo a todos los compañeros de panel. Uno de los grandes problemas que tiene el campo colombiano, si no el mayor problema, es la falta de infraestructura a todo nivel. No hay riego, no hay instalaciones de secamiento y almacenamiento, no hay vías rurales. Y si uno mira, digamos, las cifras, uno se da cuenta, por ejemplo, que más o menos el 70% de la frontera agrícola colombiana, donde se producen los alimentos en el país, está por lo menos a 3 o 4 horas de distancia de los centros de consumo, y básicamente porque no hay vías rurales. Tenemos un país que es rico en agua, que llueve todos los días, que tenemos 18.000 kilómetros de ríos navegables, pero no utilizamos los ríos para transportar los alimentos. Tenemos un problema en donde hay una agencia de desarrollo rural, digamos que se creó a raíz de los acuerdos de paz, pero se volvió una agencia básicamente de una banca de inversión minorista.
todos los días la agencia regala un tractor, regala unos asadones, regala unas guadañadoras, pero al final la infraestructura de fondo que necesita el campo no lo está haciendo la agencia. La agencia se ha vuelto una especie de pulpo donde la politiquería se la tomó, y la politiquería, digamos, se ha venido tomando el desarrollo rural en el país a través de agencias como la Agencia de Desarrollo Rural. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Pues uno debe o dejar esa agencia dedicada, digamos, además a ese sesgo que se ha venido creando en los últimos 3 años de gobierno, que es un desbalance entre la regulación a favor de la agricultura campesina, familiar, comunitaria y étnica, pero cero o muy escasa regulación a favor de la agroindustria en el país. Entonces, ese desbalance de alguna manera motiva también la gestión de la Agencia de Desarrollo Rural a través de esa banca de inversión minorista. Lo otro, lo que necesitamos, lo que necesita el campo colombiano y la agroindustria es una Agencia Nacional de Infraestructura Agropecuaria, una agencia que de alguna manera se vuelva la ANI del campo, que introduzca, digamos, las APPs de las 4Gs para hacer distritos de riego a gran escala. En Colombia los últimos grandes distritos de riego se hicieron entre 1950 y 1970. 200.000 hectáreas se irrigaron en ese momento. Hoy en día Colombia aprovecha solamente el 6% de su área potencialmente irrigada, tiene riego hoy en día y el riego está concentrado, no funciona, y digamos los drenajes tampoco, y parte de lo que está pasando en Córdoba es precisamente por la falta de mantenimiento, por ejemplo, en el distrito de riego de Mocarí. Entonces uno necesita hacer una agencia de infraestructura rural que establezca, digamos, concesiones en los distritos de riego, que por ejemplo construya silos y plantas de secamiento para que los productores de maíz y soya, por ejemplo, hoy toda la infraestructura de secamiento y almacenamiento, Bruce, está en los puertos o en las plantas de alimentación balanceada, pero no en origen. En Estados Unidos hay la misma capacidad de almacenamiento y secamiento en las fincas que en los puertos para la exportación. Y en Colombia entonces salen los productores de maíz y soya en la alta llanura y tienen que salir a vender de afán su cosecha porque no hay cómo guardarla ni aprovechar, digamos, el arbitraje que significa tener una planta de almacenamiento y secamiento. Uno podría construir con recursos públicos eso y concesionárselo, por ejemplo, a la bolsa mercantil. Y así sucesivamente, la Agencia de Desarrollo Rural debería meterse en la construcción de vías terciarias, porque son a través de esa agencia que uno podría, digamos, conectar los nodos logísticos, crear plantas de sacrificio. Hoy en día existe, por ejemplo, una polarización técnica con las plantas de sacrificio animal por una relajación en la normativa del ENVIMA. Entonces tenemos unas plantas 1A de exportación, pero los municipios también haciendo plantas de sacrificio, digamos, sin los niveles técnicos. Entonces esa es, digamos, la gran propuesta de fondo, hacer una gran agencia de infraestructura rural, una especie de ANI para el campo, que se dedique a hacer las grandes obras que no se han hecho nunca en el campo colombiano y que de alguna manera pues recupere, digamos, ese retraso que fue una de las palabras que aparece en la nube de competitiva que tenemos. Una pregunta, esta conversación yo la he tenido con Jorge y no nos ponemos de acuerdo, él y yo, pero una idea como la que existió en algún momento alrededor del IDEMA en Colombia, ¿cómo lo verías tú? Digamos que yo lo que creo es que el IDEMA tuvo toda clase de problemas, bueno, y a Cecilia le tocó vivir esa situación, pues, claro, porque fue terrible. Pero, por ejemplo, digamos, yo creo que la infraestructura de almacenamiento y secamiento puede ser, pues la puede montar el gobierno, pero la tiene que concesionar inmediatamente. Porque si la concesionamos, digamos, a una asociación de productores, después no tienen con qué pagar la luz para prender la secadora. Sí. Es mejor privatizarla a través, digamos, insisto, por ejemplo, la bolsa mercantil lo puede hacer y uno simplemente cobra una tarifa que de alguna manera los productores puedan aprovechar el uso de la infraestructura. Bien, veo que ustedes dos están de acuerdo. Un segundo. Y Cecilia lo cerró. Yo lo cerré porque el IDEMA tenía todos los gorgojos del mundo en los hilos de arroz. O sea, estaba lleno de gorgojos. Y por otro lado, estaba lleno de clientelistas muy pocos honestos. Esas fueron las dos razones. O sea, había por las cuales gorgojos lo en los cerramos. silos y en las oficinas. Había gorgojos en los silos y en las oficinas. Exacto. Muy bien, van 50 comentarios de las 191 personas que tenemos en este momento conectadas. Propone Andrés que creemos la Agencia de Infraestructura Agraria o de Apoyo a la Infraestructura Agraria, no sé qué nombre era el que tú dijiste, algo de ese estilo. Que permita que haya infraestructura que nos permita además tener vías terciarias, centros de acopio. Una pregunta para ti, Andrés. En el sector café, uno sí pudiera decir que en cierta forma sí hay, digamos, capacidades de procesamiento en las fincas, sí hay capacidad de procesamiento y quizás una excepción, ¿o no? Digamos que en café
Inicialmente, pues digamos, todos los caficultores secan, Sí. digamos, al sol Sí. su café pergamino, pero se han venido construyendo con la Federación de Cafeteros y las cooperativas instalaciones comunitarias de secamiento Sí, y almacenamiento sí. de granos. ¿Y es un ejemplo más o menos bueno o no? Es un ejemplo bueno, digamos, Sí. es un ejemplo bueno, pero digamos el mejor ejemplo, por ejemplo, es Brasil en el Mato Grosso, que Ah, las sí. cooperativas de productores de maíz y soya tienen su propia planta de secamiento y almacenamiento, Sí, sí. sin de tener que depender, pues digamos, de infraestructuras externas. Bien, esto todo lo estamos compilando entonces. Hay que decir que detrás de esto que están viendo aquí hay bastantes herramientas. Está la herramienta de Menti, está la herramienta de ChatGPT, está la herramienta de Copilot. Realmente lo que van a ver ustedes ahora como resultado final es un modelo, es el resultado de un modelo, digamos, que busca construir, digamos, el promedio de las opiniones. Tenemos 62 opiniones en este momento. Démonos un minuto más, si les parece bien, un minuto y medio más, por si alguien quiere complementar algo de lo que ya fue dicho por Andrés o de lo que ya han visto ustedes en la pantalla, o repetir o reforzar lo que está dicho en la pantalla, que también ayuda a que luego el modelo privilegie una idea o la otra. 65 opiniones, 66. No les estoy diciendo que hackeen el modelo. Muy bien, tenemos en este momento 70 opiniones. Vamos a darnos 30 segundos más por si hay alguien que esté escribiendo para que alcance a enviarlo. Bien, terminamos. Tenemos 71 opiniones en este momento de las 192 personas ya conectadas. Perfecto. Vamos entonces, ahora sí a darle la palabra a Alejandro. Perdón, Alejandro, que te No hay problema. te prendí y te apagué el switch. Alejandro, por favor, bienvenido, Alejandro Vargas. Bruce, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos los que se encuentran acá. Una solución para lo que tenemos tiene que empezar en el interior de cada uno de nosotros. Y les quisiera pedir algo con su imaginación. Evoquen una relación que tuvieron o que tienen. Para que haya una relación, tienen que haber dos seres, por lo menos en las de parejas, ¿cierto? Si esa relación tiene uno de esos seres que da mucho amor, entrega mucho, da y da y da, pero recibe poco, hay un desbalance en la relación. Ese que da, después de mucho tiempo, se va a sentir frustrado, aburrido, incluso le puede dar rabia por lo que está pasando. Por el contrario, el otro ser está en una posición cómoda, está en una posición donde recibe sin esfuerzo, donde puede aparecer una energía de abuso. Hay otra forma de ver las relaciones y es en equilibrio, cuando ambos seres dan y entre los dos pueden construir. Si me siguen con ese ejemplo, ahora vamos a imaginarnos una relación entre dos seres, el campo y la ciudad. El campo da vida, nos da leche, nos da verduras, nos da frutas, nos da el agua, nos da un montón de cosas. Y la ciudad recibe y recibe. El campo da vida, pero respira sobrevivencia. Y aquí creo que hay un tema interesante que todos debemos reflexionar un poco, porque en esa sobrevivencia, ¿qué se encuentra? Como en el caso de la pareja, pues ¿qué vamos a ver? Rabia, enojo. Vamos a ver hijos de campesinos que dicen, yo no sigo acá, mejor me voy, y se vienen y se ubican a los cordones de miseria que tenemos en la ciudad. También pasa que desafortunadamente los que no pueden conseguir trabajo o una oportunidad se nos van para otros negocios ilícitos que generan violencia como tal. La propuesta que yo les traigo de aquí son nodos de biotransformación del campo. Imaginen una relación donde reconozcamos un valor mayor para el campo y los campesinos. Y aquí hablo yo que podemos con algunas políticas hacer que migren, desde luego de manera voluntaria, las empresas al campo como nodos de biotransformación, y cuando hagan esa migración logren una deducción tributaria importante con unos hechos fundamentales. Hoy ya lo hacemos en deducción tributaria por innovación, pero ¿qué tal una deducción tributaria por impacto social, por impacto ambiental,
por entrega de un dividendo al campesino y por también una proveeduría más confiable, una proveeduría con contratos al respecto. Esto sería interesante, se los digo, puede ser una posibilidad. Se pierde un 30%, una tercera parte de los alimentos. Los de post cosecha, el promedio está en un 15, un 17%, pero tenemos regiones que botan el 30%, incluso el 50% de ese alimento. ¿Qué pasará ya si llevamos ciencia, tecnología e innovación a través de esas empresas a esos lugares, a esos territorios que tienen vocación? Transformamos, impactamos al campesino, le compramos, no se va a perder esa post cosecha, o por lo menos se va a reducir en un porcentaje alto. ¿Por qué? ¿Por qué se pierden? Por el transporte, por la refrigeración y por la transformación. Y cuando llegan a la ciudad tenemos intermediarios, algunos necesarios, pero tal vez algunos que encarecen el producto. Pero si después del tiempo logramos presentar proyectos de deducción tributaria de la renta, ¿sí?, y parte de eso lo compartimos, ese valor, lo compartimos con los campesinos, yo creo que cambiaría un poco la relación, porque los hijos de esos campesinos dirían, oiga, esto está interesante, podría haber pertenencia en el campesino, y cuando hay pertenencia, ¿qué sucede? Se transforma el campo. No recibo solo por la venta, dejo de sobrevivir, estoy obteniendo riqueza, y entonces se la ponemos más difícil a aquellos negocios que son ilícitos. Y desde ese punto de vista podemos convertir la industria del agro, que Bruce, tú eres más estadista que yo, pero entiendo que son 40, 45 mil empresas que están en el sector de la agroindustria. Imagínense llevando ciencia, tecnología, generando comodidades que puedan conectar a través de una política como esta y que permita transferir a los campesinos un valor mayor. Esto también le ayudaría al gobierno, porque no habría burocracia y entregaríamos valor directo a los campesinos como tal. De tal manera que la propuesta es no desde biotransformación del campo con incentivo fiscal por el impacto a esas sociedades de valor compartido, conectando con la innovación, con la conciencia y el cuidado del medio ambiente, pero con el impacto social. Sí, es otra forma también de representar una idea que nosotros hemos defendido, y es la idea de que la construcción de un ecosistema agroindustrial en buena parte depende también de que el grupo industrial, digamos, se acerque a la producción de alimentos, pero tú estás diciendo inclusive yendo allá, ubicándose allá, generando valor compartido allá, generando valor agregado allá y haciendo parte, digamos, de ese beneficio a los campesinos y a la gente que está en el campo, ¿no? Bruce, es que si vamos allá, aumentamos la competitividad. Sí, sí. Sí, tenemos ya 32 comentarios de los 193 personas conectadas. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional sobre esto. Cecilia, por favor. Yo quiero aprovechar que Alejandro planteó la idea de la pareja, ¿sí? Pues esa es exactamente la idea que yo quisiera plantear entre la agroindustria y la producción rural. Una pareja cuyo cura es el Estado. O sea, que es el Estado el que garantice que mientras uno gana, el otro no pierda. Porque aquí sí déjenme que salga mi espíritu de exministra de Agricultura 2 veces. Y es que el sector rural siempre ve en la agroindustria, y a veces con razón, no alguien que lo complementa, sino que lo explota. Y ahí, Andrés, tú me puedes respaldar con lo que está pasando con el crédito. Un crédito dirigido al campesinado, que el gobierno está diciendo que son no sé cuántos billones, resulta que el grueso, con algo que tú planteaste, Andrés, cayó en la agroindustria o en los grandes productores. Sí. Mientras eso pase, aquí no hay forma de que ese sector que está compuesto por el agro y la agroindustria se conviertan en el eje del desarrollo. Entonces, me gustó tu símil de pareja, porque eso es lo que quisiera ver, porque en este momento el agro y la agroindustria no se pueden ver como una pareja donde se repartan igualmente los beneficios y los costos. Bien, bien, que creo que era la intención exactamente de Alejandro cuando hizo el símil de la pareja. Jorge Enrique, por favor. Sí, yo trataría de dar un ejemplo pensando en lo que dijeron Alejandro y Cecilia, y es el caso de la papa. No sé si aquí haya productores de papa o alguien de PepsiCo. Pero en la papa hay una cosa muy dramática que explica tal vez un poco eso, y yo no sé si necesitamos un cura o un exorcista
para el tema de lo que voy a decir. Y es, a veces en la papa usted puede tener hasta 5 intermediarios entre el productor y el consumidor. Y uno no va a preguntar, ¿y de quién es la culpa? ¿Es de PepsiCo? ¿O es del mayorista? ¿O es del camión que va recogiendo papa por allá en Vichapinzón y después le vende a un submayorista y a este mayorista? Yo tiendo a pensar que por eso ni cura ni exorcista, porque la evolución que uno debería fomentar, y no sé en qué religión existiría eso, es esa verdadera integración vertical mientras se da eso es como una transferencia de márgenes, porque al final del día cada uno está en su negocio. Y el que decidió integrarse verticalmente hacia adelante y ya tiene su camioncito y de pronto hace su ruta y ya va llegando a una mayorista y de pronto termina llegando a una tienda de barrio, claro, va a tener costos de distribución, pero va a tener un ingreso mucho más estable a lo largo del año. Y miren lo que pasó en la pandemia. Andrés tú estabas de ministro todavía en la pandemia, ¿sí? Ah, no, ya no estabas. En la pandemia lo que nos ocurrió es que empezó la gente por WhatsApp a tratar de colocar los productos del campo en las ciudades. Con Agustín discutimos mucho siempre en la FAO el tema de los mercados cortos, de los circuitos cortos de comercialización, porque al final del día el consumidor es el que le va a dar al productor y los eslabones de la intermediación el margen. Entonces yo sí creo que la política de Estado, pero más allá yo creo que es un tema de actitud. Yo lo vi mucho en avicultura, perdón que hable en avicultura, pero la avicultura tuvo esa transformación. La gente en Bogotá en los años 90 vendía el pollo en pie, vivo. Andrés lo tuvo que ver cuando estuvo en FENAVI también. Y hasta que se dieron cuenta que eso era vendiendo patas de pollo y pechuga, porque las plantas de sacrificio, algunos tenían, otras no. Entonces, esos cambios naturales de ver dónde es que está el margen, que estoy más cerca del consumidor, claro que requiere un esfuerzo de costos. Y ahí es donde yo creo que, y eso lo vemos con Camilo Montes en la Cámara de Alimentos de la ANDI, se hacen muchos esfuerzos, pero si no hay un cambio de actitud por parte de ambos, pero más entendido en que nadie le va a hacer un favor al otro, sino que realmente es un tema de, oiga, ¿cómo nos volvemos más eficientes y migramos a eso? Porque sí hay mucho sector, Cecilia, que al final del día parte de la misma base campesina, para ponerlo en esos términos, pero que sí están integrados y controlan su venta, pero porque están más cerca del consumidor final. Muy bien, muy bien. Tenemos 55 comentarios ya en este momento. Ya hemos recopilado, si se dan cuenta ustedes, cerca de 300, 400 comentarios que vamos a tener que procesar. Tenemos, y les voy a contar un poco lo que vamos a hacer. Cuando tengamos el resultado del procesamiento de esto, que va a ser muy rápido ahorita, le vamos a leer a cada uno de ustedes lo que en general el auditorio dijo y concluyó de lo que ustedes estaban diciendo, incluyendo lo que ustedes estaban diciendo, para que digamos si nos sentimos interpretados o no allí, o no, o sentimos que el auditorio dijo que estábamos equivocados. Pero además vamos a tratar de hacer un ejercicio un poco más abierto en este momento como última pregunta. Cada uno de ellos se concentró en una idea fuerza, ¿no? Y fue lo que le pedimos. Y cada uno dijo, yo me quiero concentrar en esto. Pues bueno, todos ustedes pueden en este momento estar pensando, sí, pero nos faltó hablar de otras cosas. Nos faltó mencionar otras cosas que eran importantísimas. Entonces les vamos a preguntar ahora y les vamos a hacer una pregunta abierta a ustedes alrededor de qué cosas no fueron dichas que ustedes creen que han debido haber sido dichas justamente para lograr responder esa pregunta grande que teníamos arriba, que era la pregunta de lo que necesitábamos para poder dinamizar y para poder lograr ese objetivo y ese sueño que tenemos nosotros alrededor de la agroindustria. Entonces, la siguiente pregunta, en realidad, en esa siguiente pregunta ustedes van a poder responder en forma abierta y van a poder decir, quedó faltando esto, no tienen que decir quedó faltando esto, digan qué quedó faltando, qué adicionarían, qué sería lo que nosotros incluiríamos. La forma como la hemos redactado es qué otras prioridades consideran indispensables para la agroindustria para los próximos 10 años. Así que podemos nosotros inclusive hacer comentarios mientras tanto, porque vamos a darle por lo menos 5 minutos para que la gente diga, no está incluido esto, nos está faltando, era muy importante, fue mencionado esta mañana, no fue mencionado, y por favor siéntanse tranquilos desde este momento de responder. Ya tenemos la primera persona que se lanzó a hacer su primer comentario, por favor hagan sus comentarios y con esto terminamos de complementar todo ese panorama
más allá de las ideas relevo generacional, seguridad de tenencia de la tierra, seguridad. Ahí están poniendo fortalecer y descentralizar las capacidades técnicas. A Colombia le faltan consensos en todos los temas. Fíjense ustedes, capacitación de recurso humano para todas las etapas de las cadenas productivas. Foco en el mercado, me imagino, ahí dice el mercado, pero acompañamiento a toda la cadena. Ya estamos teniendo en este momento 11 preguntas. No sé si alguien quiere complementar en este momento, por favor. Sí, yo quisiera hacerles una pregunta al público simultánea, si no es mucho multitasking. ¿Cuántos tienen o han tenido proyectos en municipios, PEDET, municipios de planes de desarrollo con enfoque territorial? Tenemos varios. Listo, casi todos, sí, eso es una parte importante del país. Obras por impuestos, un poquito menos. Listo, yo pregunto sobre esto porque los planes de desarrollo con enfoque territorial van a cumplir 10 años desde que comenzó su implementación. Empezaron en el 2017, 170 municipios organizados en 16 subregiones. Yo creo que ese es por ponerlo así, el lugar de aprendizaje más importante que tenemos sobre desarrollo territorial en el país. Y yo creo que no hemos analizado todavía lo suficiente qué implicaciones tiene esto para el desarrollo territorial, desarrollo socioeconómico y el desarrollo de las empresas. En esos municipios PEDET se están generando sinergias súper importantes, inversión del Estado, inversión privada, compromiso local. ¿Y en qué está resultando todo eso? Todavía no tenemos suficiente información. Entonces yo sí veo un horizonte muy importante en el contexto de cómo llevamos la agroindustria al siguiente nivel en esos municipios, porque esa pelea se está luchando a nivel territorial. A ver, yo estoy viendo un vacío que me preocupa. Yo siento, claro, todos ustedes están en el sector agroindustrial, pero yo siento que aquí se está subestimando el papel del sector rural. Y ahí sí, y yo no sé, Jorge Enrique, si tú me acompañas, pero la verdad es que si ustedes miran lo que pasa en el sector rural, yo no sé cómo puede este país hacer ese binomio que me parece que es crítico del agro y la agroindustria. Si el sector rural no se le da la prioridad que tiene que tener por el rezago inmenso que tiene. Es que miren la diferencia. El sector agroindustrial es moderno, tiene tecnología, por eso ha logrado exportar, si sacamos pues el caso del café. El sector agroindustrial genera empleo formal. Ese no existe en el sector rural. Entonces y cuando existe, los pocos sectores agroindustriales que tienen empleo formal, yo tengo, no voy a decir cuál, pero ustedes se lo imaginan, un sector que lleva 50 años pagándole el salario mínimo a las mujeres, como si no hubiera habido un avance tecnológico importantísimo. ¿Cómo es posible que esas mujeres siguen ganándose un salario mínimo? Claro, se ajusta cada año, pero por Dios, 50 años de éxito que no se haya traducido en que esas mujeres tengan hoy por lo menos 2 salarios mínimos. Entonces, yo sí quisiera dejarle aquí al sector agroindustrial la preocupación de que ustedes necesitan y deben contribuir a que ese sector rural, que es la base de sus actividades, se modernice, que no sea solo una responsabilidad del Estado. No es un sector ausente, es un sector lleno de gente pobre con posibilidades, está envejeciéndose más rápido que el resto del país. Está lleno de viejos y de niños, con pocos jóvenes, que ustedes lo han mencionado, y tienen proyectos. Pero aquí el presidente de Alpina, yo siempre las confundo, Alquería, perdón, digo una cosa muy importante, estamos haciendo cosas muy importantes, pero chiquitas. Entonces, yo quiero dejar la preocupación de que el futuro de que realmente la agroindustria en su dimensión más amplia sea el motor de crecimiento de la economía. Yo estoy convencida de eso. No es posible si ustedes no asumen que tienen que participar en la modernización del campo. Bien. Andrés quería decir algo, Jorge Enrique luego también. Bruce, yo quería agregar, digamos, dos cosas más. Primero, que creo que tal vez es tema de mañana, y es que Colombia tiene que producir más alimentos. Hay que ocupar más la frontera agrícola.
Tú mostrabas unas cifras de que el país siembra alrededor de 11 millones de hectáreas. Yo tengo una cifra distinta en la cabeza, pero digamos que al final la conclusión es nos falta ocupar más la frontera agrícola, hacer un uso del suelo mucho más eficiente. Yo fomentaría además más cultivos permanentes, que son los que en realidad, digamos, nos permiten conquistar los mercados internacionales. De hecho, todo lo que exporta Colombia son cultivos permanentes: café, banano, palma, aceite de palma, aguacate. Y habría que también ver qué hacemos con el crédito, porque el gobierno da el dato de 48 billones de pesos de colocación de crédito, pero todo fue cartera sustitutiva. Es decir, bancos que decidieron sustituir la inversión en los TDAs para prestarle directamente a los productores o a los intermediarios, digamos, que están en el sector agroindustrial, y dejando, digamos, los pequeños productores en manos del Banco Agrario. Y el Banco Agrario, digamos, se ha dedicado, digamos, a redescontar ellos solamente el crédito de Finagro, pero con unos problemas de originación muy graves. Entonces, el Banco Agrario hoy en día tiene prácticamente siniestrado el Fondo Agropecuario de Garantías. El año pasado pagaron siniestros por 600.000 millones de pesos. Entonces, yo creo que sí hay que cambiar un poquito lo del crédito agropecuario para tratar de financiar más a Finagro con redescuento y irrigar más crédito al pequeño productor para poderlo integrar a las cadenas agroindustriales. Porque yo creo que al final el agroindustrial como tal, yo no creo que necesite crédito en condiciones Finagro, porque además es un crédito de bajo riesgo, que puede Bancolombia, BBVA, los bancos que deben estar aquí hoy en día presentes en este evento, no necesitan, digamos, de unas condiciones distintas. Además el banco los conoce muy bien, pero el pequeño productor nadie conoce. Digamos, los grandes bancos que irrigan hoy el crédito agropecuario no conocen al pequeño productor, y ahí hay una falla de mercado muy importante que debería sustituir el Banco Agrario, pero nos vamos a quedar sin financiación porque están sustituyendo demasiado esa cartera. Sí, bien. Bien, ya estamos terminando porque tenemos ya 80 y estamos parados más, hace un ratico, hace un minuto en 80 respuestas. Jorge, no sé si tú querías complementar algo. Sí, voy a decir, y para terminar. Para ¿sí? terminar, tres cositas muy cortas. Lo primero, en el tema del crédito, yo creo que aquí ha faltado un tema muy importante que seguramente lo vieron ustedes como ministros. A mí me ha tocado con todos los ministros desde el último año de Juan Manuel Santos, y todos han tratado de hacer cosas buenas, pero siempre hay un problema que es común. El pequeño productor no sale o del gota a gota o del microcrédito. Y mientras no se gradúa el pequeño con crédito de fomento, pues con esas tasas de interés no tiene ningún futuro. Dos, no conozco presidente del Banco Agrario que no trabaje con el Fondo Agropecuario de Garantías con el problema que tú mencionas. Con el tema del Fondo Agropecuario de Garantías y que, claro, ahí siempre estará la discusión si es originación o si al final del día es que sin el FAC no va. Pero tres, a pesar de los esfuerzos que han hecho los gobiernos, aquí hay muy poca presencia de los seguros agropecuarios en la ruralidad. Y eso hace falta más compañías y, francamente, más presupuesto que vaya de la mano de que usted va con crédito, pero el crédito tiene que ir con seguro, como cuando uno le dan un crédito para un apartamento, porque si no, entonces olvídese. Y con todo lo que pasa en materia de clima, yo le preguntaba en estos días a la gente de Finagro, venga, y a las aseguradoras, ¿cuántos productores de Córdoba estaban asegurados? Y eso es un chiste. Entonces, es un tema que creo que es relevante. Algo del tema que mencionó Cecilia Bruce, y lo vi en esa pantalla, el tema de la mujer rural. Ese es un tema fundamental. Por el lado de algo que tú has abanderado siempre, que es la economía del cuidado, pero que va de la mano de un problema que tenemos en la ruralidad, y seguramente muchos aquí lo tendrán. Cada vez es más difícil conseguir mano de obra, aún inclusive pagando muy por encima del salario mínimo. Que la gente dice, no, yo prefiero hacer otra cosa. En banano nos pasa, no, eso allá en esa finca y con ese calor y eso, nada, y compite uno con las Bacrim. Y lo tercero, la pregunta que hacía Felipe y yo se la hago a este auditorio. De los que están en los municipios PEDET o han intentado estar en los municipios PEDET, levanten la mano, ojalá me equivoque, ¿a cuántos han extorsionado? ¿Ninguno? Bueno, por allá uno. Por allá, bueno, ya empezaron a salir. Y ese es un problema que hace que la inversión no llegue, porque se crearon unas figuras muy bacanas, pero con el problema de seguridad que tenemos en todas las zonas rurales, esa vaina, como dicen en la costa, por allá no pegó. Sí, bueno, muy bien. Muy bien, tenemos 82 comentarios de las 202 personas que finalmente participaron de la plataforma. En este momento, ya estamos, ¿sí? Vale. En este momento ya podemos contarles a cada uno de ustedes qué fue lo que el auditorio dijo sobre lo que ustedes comentaron y cómo fue que lo complementaron.
y les vamos a dar entre 3 y 4 minutos a cada uno de ustedes para reaccionar. La iniciativa original de Cecilia decía articular productores e industria con políticas de integración para cerrar brechas rurales y aprovechar potencial del sector para el desarrollo. La iniciativa complementaria sería articular a los productores e industria mediante políticas de integración que cierren las brechas rurales y activen el potencial agroindustrial del país con compras, ancla, tecnología y datos. Dice el auditorio. ¿Tú quieres reaccionar a eso? Está muy bien interpretado, pero yo agregaría algo. Yo tengo otra preocupación. Yo siento que ni la política del sector agropecuario, o sea, el Ministerio de Agricultura, ni el Ministerio de Comercio, que es más comercio que industria, están listos para hacer las políticas que se necesitan para convertir el sector agroindustrial en su sentido amplio en el motor del crecimiento. Sí, es verdad, es verdad. Lo podemos complementar. Y al final la autora o la panelista le sumó el siguiente comentario, el siguiente parágrafo al comentario. Tiene razón, yo estoy de acuerdo con eso. Si quieren, veamos la siguiente. Para Felipe. La iniciativa original decía impulsar adaptación climática y desarrollo territorial desde los PEDES para proteger seguridad alimentaria y medios de vida rurales e inversión. La complementada dice impulsar la adaptación climática y desarrollo territorial desde los PEDES para proteger alimentos, medios de vida e inversión con planeación agroclimática basada en datos y tecnología accesible. Pues yo veo el texto, la foto no mejoró, quedó igual. La inteligencia artificial no pudo con eso. Pero el texto, sí, hay una cosa en línea con lo que propone la IA para este punto, y es, estaríamos cometiendo un muy grave error como país si en la era de la inteligencia artificial no estamos usando todos estos datos que tenemos y que se están generando y que hoy están desconectados para poder hacer una mejor planeación desde las empresas, desde los sectores y desde los territorios. Sí, hay que decir, nosotros luego al final vamos a tratar de poner a disposición de todos ustedes todos los comentarios que hubo, el comentario final mejorado, como termina planteado, pero el resto de comentarios, los 80 o los 90 comentarios que ha habido, que yo creo que nos sirven a todos nosotros para mirarlo. Por favor, Felipe. Y de la mano con eso, de que digamos, la propuesta mejorada tiene que decirnos también, hablar un poco del quién. ¿Quién está ahí detrás de eso? Obviamente están productores, están campesinos, están las empresas, pero ese desarrollo tecnológico se tiene que hacer con los jóvenes de las zonas rurales para que se queden en las zonas rurales. Claro, para incentivar eso y solucionar parte del problema que mencionaba Jorge Enrique. La de Jorge Enrique Bedoya. La iniciativa original decía garantizar la libre movilidad de alimentos para proteger la seguridad alimentaria y fortalecer la competitividad agroindustrial del país. La complementada dice garantizar la libre movilidad de alimentos para salvaguardar la seguridad alimentaria y fortalecer la competitividad agroindustrial con mejor infraestructura vial y mayor capacidad sanitaria. Jorge, ¿qué dices? Sí, a mí me parece que está perfecto. Y tal vez cuando uno habla de la libre movilidad de alimentos, yo creo que eso va de la mano de la libre movilidad de las personas y respetar la iniciativa libre empresarial. No lo complementaría tal vez, sino quiero hacer ese énfasis. Pero Bruce, yo quiero aprovechar que hay dos integrantes de la Policía Nacional de Colombia en este salón y yo le pediría al auditorio que le demos un aplauso a nuestra policía porque ellos son los que garantizan la libertad de todos los ciudadanos. Coronel, para usted y todos sus hombres, de verdad, estos auditorios, por donde va uno, gracias a nuestras fuerzas militares y a la Policía Nacional de Colombia. Muchas gracias. Nos unimos todos. Muy bien, Andrés Valencia decía, la iniciativa original, reconvertir la ADR en Agencia de Infraestructura Agropecuaria, entre paréntesis, riego, transformación, logística, vías y APP para acelerar competitividad agroindustrial. Y dice complementada,
reconvertir la ADR en una agencia de infraestructura agropecuaria con agua, logística, transformación y vías, apalancada en APP para acelerar la competitividad con infraestructura de riego y vías seguras y técnicamente estructuradas. Me parece bien, Bruce, digamos que lo que hicieron fue tal vez sacar del paréntesis riego y ponerlo en el final del párrafo, pero digamos que el objetivo es el mismo, es tener una agencia, una ANI para el campo que permita estructurar grandes proyectos de infraestructura para las zonas rurales. Sí, yo creo que no fue solamente eso y creo que no fue que lo hicieron, sino lo hizo pues al final la IA. La IA, sí. Claro. Y lo último es que creo que hay un énfasis que me parece especialmente interesante, que es el tema de las últimas dos palabras, cuando dice técnicamente estructurado. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque una persona como yo, que se dedicó, digamos, muchos años de su vida a hacer banca de inversión, en donde lo que queríamos hacer era estructuración técnica de proyectos de infraestructura, pues siempre hemos sido, digamos, o hemos encontrado una falencia importante o hemos extrañado o echado de menos, digamos, el hecho de que haya más proyectos técnicamente estructurados en este sector, mucho más políticos, mucho más regionalmente políticos, y quizás esto me parece que aporta un valor interesante, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Digamos que esa agencia, si algún día llegara a existir, tiene que tener personal sumamente capacitado para este tipo de proyectos. Tiene que estructurarlos, como tú dices, técnicamente, que los haga viables y que los haga atractivo para el sector privado invertir en ellos. Sí, cuando estuvimos en el gobierno, que nosotros coincidimos, Jorge Enrique y yo de gobierno, que se creó la ANI, eso era lo que se pensaba hacer en la ANI. Lo que se pensaba hacer en la ANI era montar una organización muy experta realmente en poder ofrecerle a los mercados, al país, a las soluciones, digamos, apalancamientos en APPs que tuvieran alta técnica para que pudieran ser financiables, para que le salieran baratos al pueblo colombiano, para que le funcionara a la ciudadanía colombiana. De manera que eso era un poquito lo que había detrás, que veo que quedó recogido en esa frase. Muy bien, la siguiente, de Alejandro. Alejandro originalmente había dicho, en la iniciativa inicial, decía nodos de biotransformación en el campo, más incentivo fiscal por impacto, empleo rural, compras locales y dividendos al productor. Y la iniciativa complementada dice crear nodos de biotransformación en el campo con incentivos fiscales por impacto, empleo rural, compras locales, dividendos al productor, respaldado por investigación aplicada y alianzas con universidades. No salieron los curas dentro de Cecilia, dentro de la frase final, pero ¿cómo la ves? Pero es interesante que la IA nos ponga ahí las alianzas con universidades e investigación, porque finalmente la ciencia y la tecnología es lo que nos permiten también capitalizar todos los recursos naturales que tenemos y poder sacar valor de donde no lo hay o donde aparentemente no lo vemos. No, y si uno no dedica realmente las capacidades investigativas a temas que efectivamente cambien nuestra vida, digamos, verdaderamente cotidiana, pues ¿a qué la dedica? O sea, a investigar las matemáticas cuánticas o a investigar, y probablemente, aunque sea interesante, eso no va a cambiar tan rápidamente, digamos, la vida cotidiana, ¿no? Sí, es urgente el valor que se transfiera al campo, al campesino, y la ciencia y tecnología indudablemente es parte de la herramienta para poderlo lograr. Muy bien, muy bien. Yo no sé si ahora tenemos el resultado de lo que se llamaría la iniciativa colectiva, que fue la que de alguna forma ustedes terminaron construyendo. Dice, impulsar seguridad y educación rural con infraestructura y tecnología, articulando a productor, industria y academia para mejorar la productividad, formalización y acceso a los mercados. Yo creo que hay un elemento que ninguno de nosotros mencionó, pero creo que todos lo tenemos pensado. Una cosa que tiene la agroindustria es que está muy vinculada a regiones. Y me parece que aquí este va a ser uno de los mecanismos interesantes de reactivar el gran tema que está en la agenda, que es la descentralización real. Y la agroindustria, si uno mira los mapas, pues aparentemente está concentrado en Cundinamarca, Antioquia, creo que algo en el Valle, ¿no es cierto? Pero eso no es cierto porque la verdad es que ahí se recoge agroindustria de muchas otras partes. Entonces, con la agroindustria hay un tema muy importante en el reto de hacer de Colombia verdaderamente un país descentralizado.
y de tener desarrollo regional. Entonces, me parece que ese aspecto de la agroindustria es un elemento que en este debate que viene de fortalecer la descentralización, que me parece vital, ¿sí? Tenemos que pensar que ahí la agroindustria juega un papel crucial. Me parece que puede ser un elemento importante. Bien, yo de alguna forma en la presentación de por la mañana lo decía y decía la importancia, digamos, que implicaba en el tema del desarrollo de las regiones. Quizá no lo enfaticé tanto, pero estaba pensando exactamente lo que estás diciendo, porque sí, digamos, una de las grandes virtudes que tienen para un país, además tan grande como el nuestro, tan diverso, es justamente que nos permite hacer la integración regional y que nos permite además hacer el empoderamiento, no solamente cultural, no solamente social, sino también económico de las regiones, para generar además autonomía y demás. Yo creo que ahí tienes un punto que es importante. Nosotros vamos, como siempre lo mencioné esta mañana, nosotros vamos a entregarle al nuevo gobierno, lo hacen varios gremios, lo hace la SAC también permanentemente. Nosotros vamos a entregarle al nuevo gobierno nuestras recomendaciones alrededor de lo que nosotros consideramos pudieran ser unas buenas ideas para de aquí en adelante poder, digamos, avanzar a velocidades mayores y con objetivos más claros y con objetivos más concretos. Esto que se ha hecho aquí, que de alguna forma lo tratamos luego de sintetizar en pocas palabras, pues simplemente para beneficio de la discusión, en realidad se puede sintetizar todo eso mismo, se puede incluir en documentos bastante más ricos. Nosotros al final lo que estamos haciendo con ese documento, para que ustedes lo sepan y serán parte de ello entonces, es que vamos a incluir en el documento de recomendaciones sectoriales del tema de agroindustria lo que ha sido dicho en este taller. Y vamos a decir, tuvimos un taller, como decías tú de alguna forma, Felipe, con gente representando estos sectores, estando en estos eslabones de la cadena, con estos intereses particulares, con estas experticias particulares, que se reunieron y que pensaron durante un par de días en el tema de la agroindustria y que de alguna forma en un ejercicio de taller colectivo se permiten, digamos, presentar una propuesta que termine incluyendo estos temas. Los temas que más recurrentemente salieron fueron los siguientes, los temas que más preocuparon fueron los siguientes, los temas en donde hubo mayores carencias o donde hubo mayor identificación de oportunidades fueron los siguientes, y lo vamos a incluir en ese documento, que es el documento de recomendación que entregaremos nosotros al próximo gobierno. Dicho esto, yo quiero darle un agradecimiento a ustedes 5 por haber participado, a ustedes 202, 203 que decidieron activamente participar, a los que no participaron y observaron con curiosidad lo que estaba sucediendo, también al grupo de Deloitte por haber facilitado y por habernos dado la metodología que hemos utilizado el día de hoy. Les pido que le den un aplauso y se den un aplauso a ustedes. Muchas gracias.